Bueno, muy bien. Impresionante escucharlo a Menéndez y a Videla, ¿no? Es una cosa que todavía sigue sorprendiendo. ¿Cómo lo viviste, Tana? ¿Qué te parece el día de hoy? Doy gracias por vivir de ver esto, pero lo que yo no sé si la gente en general que ha vivido las mismas épocas que hemos vivido los de mi edad, se dan cuenta la importancia que tiene hoy, que a pesar de todo lo hecho, de todo lo destrozado, esos señores desde su antigüedad, porque son antiguos desde todo punto de vista, siguen creyendo que nos hicieron bien. Sí, esta dicotomía del lenguaje en este caso es lo que me hace decir, la gente que apoya esto, la gente que recibe esto como una afrenta, ¿no? A la sociedad que se supone, ¿no?, ha sido justa alguna vez desde estos mandatos. ¿Cómo pueden seguir pensándolo? Fíjate que hablaba Menéndez, yo me acuerdo esa foto famosa que nos horrorizó a todos en aquella época, cuando este señor con el revólver en la mano salía en las calles de Córdoba. Dice, amenazar. ¿Y amenazaba a quién? Amenazaba a los periodistas que se atrevían en ese momento a simplemente querer fotografiarlo cuando estaba enojado. Y decir, el poder lo tiene la gente hoy día que nos está haciendo tanto daño, y nosotros, los verdaderos civiles, no nos damos cuenta que ese discurso está escondiendo otra cosa, está escondiendo una complicidad de falta de memoria. Que ya la falta de memoria en nuestro país, yo tenía un maestro maravilloso, Cuniel Cabanellas, que decía, este es un país sin memoria y sin eco en aquellos años. Y decir sin memoria y sin eco es esto, ¿no? Y yo pensaba y digo, pero ¿será posible que uno, solamente uno, te hace mal, te da asco? ¿Sabes? Te da asco. Porque en los países donde se ha castigado esta insolencia de violencia, de tortura, de desprecio por la vida, en esos países que se ha torturado desde la guerra y desde las guerras, es decir, cuando eso pasó, aparentemente, o por lo menos ese momento pasó, me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, es decir, esos civiles salían todos en manada a la calle para decir, pero qué maravilla poder seguir viviendo, estar aquí, ¿no? Y sabiendo que ese tipo de gente tenía que ser inculpada por la memoria de ese mismo pueblo, de esa misma sociedad. Que todavía nos pase a nosotros que haya gente que desoiga la memoria hasta ese punto. José Pablo. Bueno, vamos a tratar de ir al fondo de la cuestión. Aquí hay un problema planteado entre este gobierno y el neoliberalismo. Todo esto gira alrededor de esa cuestión. Martínez de Hoz expresó lo mismo que hoy están expresando los intereses de economistas que están detrás de toda la movida contra este gobierno. Lo que pasa es que este gobierno ha venido a revalorar cosas que para el neoliberalismo son invalorables, no valorables. Es decir, ¿qué hace Martínez de Hoz? Martínez de Hoz viene a atacar al Estado, a aniquilar la política, imponer un país abierto, con una gran relación con Estados Unidos, un país liberal en el cual el gran capital puede hacer sus negocios. Fundamentalmente se trata de construir, por decirlo así, el estado de bienestar keynesiano que había hecho el primer peronismo.
Como este gobierno lo viene a restaurar, como este gobierno viene a restaurar la política, el poder del Estado, la intervención del Estado en el mercado, que eso es algo que el neoliberalismo no puede aceptar de ninguna manera, porque lo único que puede aceptar es que el mercado sea libre, porque así hace sus negocios. Si el Estado interviene en el mercado y le impide hacer sus negocios, es decir, desmonta los monopolios que se comen a los más chiquitos y así se fortalecen, toda esta gente se reúne y dice, bueno, a este Estado hay que voltearlo. Y apelan a cualquier cosa, es decir, no apelan a cualquier cosa, apelan a quienes los representaron en el pasado. Y fundamentalmente lo reemplazaron la dictadura militar, que en el plan económico tuvo un gran apoyo civil, que fue el de los grupos liberales, como Martínez de Hoz, el grupo Perrió y el grupo Smart, Alberto Rodríguez Varela en La Plata, tuvo un gran apoyo del liberalismo económico. Y ahora el liberalismo económico se ve atacado por esto que llaman un nacional populismo que realmente los molesta muchísimo. Y si además vienen a condenar a quienes fueron sus adalides militares en el pasado, más nerviosos se ponen. Y con esto termino. Y si además muestran que el liberalismo era el socio de la dictadura más sangrienta que hubo en América Latina, más nerviosos todavía se ponen. Luis. Y en principio brindar y reivindicar a lo que decía Tati Almeida, que después de 33 años esto es una realidad, y pensábamos que por ahí se escapaba y se escurría entre los dedos, y finalmente llegó la justicia terrenal y no la justicia de algún dios vendepatria y genocida como quería Videla. De alguna manera él sostenía que la justicia era ahí arriba. Entonces le llega ahora, y entonces en esa línea política podemos dar cuenta de que hay un proceso realmente que va progresando, que es que el cuadro que bajó Néstor se lo puede llevar a la cárcel, ahora ponerlo en la celda y quizás regalárselo a algún violador. Claramente. Muy bien, vamos a ver, Nora, si tenías algo. No, la verdad que a mí me parece realmente que uno naturaliza, ¿no?, la importancia que tienen estos juicios. Nosotros naturalizamos desde un sector, otros los consideran horrorosos, ¿no? Pero se realizaron 15 juicios a represores en distintos lugares del país. El año próximo hay 16 procesos abiertos. Y me parece que en el caso concreto de Videla y Menéndez hay que tener en cuenta que estaban presos hasta que Menem los indultó. Y después, porque por las leyes de punto final y obediencia de vida no habían quedado en libertad. Exactamente, entonces, fue por el indulto. Todo el tiempo que esta gente, el poder que han tenido para poder demorar la aplicación de la justicia, y todo el tiempo que las víctimas han pasado para poder llegar a este momento. La chica que veíamos llorando es la hermana de Silvia Fontana, es la tía de Pedro Sandoval, un chico que fue restituido en el 2006 recién. Secuestraron a la hermana embarazada, tenía 20 años, ella tenía 17 años cuando empezó la búsqueda de su hermana, que hoy cumpliría 54 años. Sandra. Sí, yo ayer lo escuché a Videla, como venimos escuchando a veces los alegatos, y bueno, más o menos siempre dan la misma versión de la historia, pero ayer por primera vez tuve la sensación de que estaba escuchando a alguien realmente con el cerebro lavado. No es una lectura que haga Videla o que haga Menéndez o que hagan particularmente los genocidas argentinos. Es un libreto que estudiaron durante año tras año los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas. Es la doctrina del enemigo interno. Digamos, me parece que no han podido salir de ese cuento que a su vez los preserva, me parece, incluso subjetivamente, de aceptarse como monstruos. Exactamente. Bueno, Videla, el monstruo, entre otras cosas, con